hablamos en contra del bullying, condenamos el bullying. Eh, Sin embargo, todas las críticas son hacia el que practica el bullying y en defensa del joven, del niño que es víctima de ese acoso, de ese bullying. Pero ¿qué pasa si el acosador es mi hijo? ¿Qué pasa si el que practica el bullying es mi hijo? Porque los mensajes son a los padres del niño acosado. Pero ¿y si es mi hijo? ¿Qué debo hacer? Este es nuestro tema en el día de hoy. En Caracas está el destacado educador, orientador, fundador de SECODAP, Fernando Pereira. Fernando, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Un abrazo, querido César Miguel, para ti y para toda la audiencia. Y en la ciudad de Guayaquil está el psicólogo, psicoterapeuta de adolescentes, Javier Martínez Rodríguez. Javier, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Un gusto estar acá y sobre todo en presencia del SECODAP, que es importantísimo. Muy bien. A ver, ¿qué pasa si el que acosa es mi hijo? ¿Qué debo hacer? Comenzamos con Fernando Pereira. Oye, César, esa es una pregunta dilemática. Nosotros que casi a diario estamos en diferentes centros educativos de todos los estratos sociales y realidades, pues siempre al hablar del tema, como lo mencionabas en la introducción, los que se hacen presentes son los padres de los niños que son víctimas, quienes participan en las actividades están relacionados justamente con esos chicos que reciben la violencia y en muy pocos casos eh, las familias de ese niño, de ese adolescente que es el agresor, el acosador, eh, se, se, eh, se apersonan, manifiestan interés por conocer qué es lo que está sucediendo. A veces en una primera reunión puede ser que la información los tome de sorpresa y se están enterando, ¿no? Pero es muy común que a partir de allí haya pues una banalización y descalificación de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Escuchar cuando nos planteen este tipo de situaciones, pues no desentendernos, no decir que mi hijo no es así, que en la casa él no es Ujú, así, ujú. que eso es que lo tienen etiquetado, que está estigmatizado, sino que tendríamos que tener una actitud de apertura que en muchos casos es dolorosa, ¿no? A veces no es Sí. fácil reconocer cuando te dicen que tu hijo o tu hija le hace daño a otro, ¿no? Ahora, dependiendo de si yo estoy abierto a reconocer esa situación y ver qué podemos hacer, pues hay un pronóstico que se abre con posibilidades positivas. Ahora, si tu respuesta es mi hijo es así, lo apoyo. Ujú. Eso que para lo que me están convocando, vaya tontería, me hacen perder una mañana de trabajo para decirme algo que es una cosa, una superficialidad, la generación de cristal, estos chicos de hoy en día que no se les puede decir nada, entonces los maestros Ahora, deben estar en capacidad sí. de abordar estas cosas. ¿Será que eso último que estás diciendo, Fernando, será que están de acuerdo algunos padres de los niños buleadores o acosadores en que sus hijos sean así? La pregunta la afino un poco más y es para Javier Martínez Rodríguez. ¿Qué hace que un niño o un adolescente sea un acosador? Bueno, justamente hay varias razones por las que un joven puede llegar a eso y esa es una principal hipótesis, por lo cual no es buena la idea de, si nos enteramos de que está incurriendo en esta actitud, salir como que a negarlas o a culpabilizar de una vez, sino entender el por qué. Es mucho el caso que se presenta donde el joven que agrede ha sido agredido. Es Ujú. una revictimización, sea en el hogar o sea en la misma escuela.
que ha sido víctima de bullying por parte de otros y él está repitiendo el patrón. Entonces, el ir más allá de entender el por qué está cayendo en eso es un paso fundamental y para eso tenemos que escuchar, pero es un punto, ya Fernando, importante, tiene que ver con la actitud de los padres de aceptar, bueno, si mi hijo está incurriendo en esto, ¿qué está pasando? ¿Hasta qué punto puede que yo esté incurriendo en esto también en el hogar y lo estamos negando y lo estamos desacreditando? O no he visto señales de que mi hijo ha estado siendo víctima de, de estas actitudes por parte de otros. A ver, Fernando, referiste a la generación de cristal de ahora, como si el bullying fuese un problema contemporáneo y que nunca antes existió. ¿Cómo ha sido históricamente esta situación en las escuelas? No, hemos tenido, por supuesto, una situación donde el bullying es una forma de relación, es una forma de control, de mostrar el poder de un estudiante sobre otro, y por supuesto que es un fenómeno que ha existido a lo largo de los años. Cerca de 40 años, pues la persona que definió el término de bullying y que caracterizó lo que hasta el día de hoy fundamentalmente entendemos sobre este tema, pues fue hace 40 años. Entonces, a veces en las actividades que realizamos, alguna gente trata de quitarle fuerza diciendo, no, eso es una moda de hace unos años, unos artistas Ujú. que han hablado del tema o que las redes sociales. Entender que todo ese tipo de conductas, César, es el fenómeno de violencia ha existido, pero sin duda en los últimos años en las redes sociales le ha dado pues una Sí. notoriedad, lo ha llevado a otro nivel, ha permitido que muchísima gente se pueda enterar, se pueda revictimizar a ese chico que ha sido acosado o acosada. Entonces, asumirlo, no banalizarlo, que es lo que te digo, todavía encontramos adultos, familias, pero también docentes, que de alguna manera banalizan y te dicen, eso siempre ha existido, pero en nuestros tiempos lo arreglábamos con unos golpes en la salida de la escuela y ya no pasaba más nada, ¿no? Mm, Entonces, de alguna forma simplificamos las consecuencias que a veces ese tipo de hechos tuvieron incluso sí, sobre nosotros mismos y la forma en que nos relacionamos y nos tratamos, y lo trasladamos a los chicos de hoy como quitándole fuerza a formas de violencia que son intolerables y que evidentemente en algunos casos pues generan heridas muy profundas, sí. emocionales, que llevan a los chicos que le generan consecuencias drásticas, ¿no? Entonces, cuidado con quitarle importancia y decirle pues que cada niño resuelva como pueda Sí. porque eso lo va a hacer más fuerte. ¿Qué le sugieres a los padres, entendiendo que el padre de un niño acosador no quiere que su hijo sea acosador? Porque si está de acuerdo en que su hijo sea así, pues dudo que haya mucho que hacer. Pero ¿qué recomiendas, Javier? Bueno, en primer paso, tomar un puesto de humildad, de decir, bueno, mi hijo está haciendo esto, vamos a hablar. Y el hablar muchas veces desde el fomentar la empatía de qué lo está llevando a eso, porque si se trata de que él se ha sentido así en algún momento, ha sido acosado, ha sido víctima de bullying, él ya tiene una herida de que sabe cómo se siente el maltrato. Entonces, si vamos a hablar y podemos tratar de poner el foco en cómo se está sintiendo esta persona a quien tú estás victimizando, puedes Ujú. conectar con el malestar del otro. Entonces, ahí muchas veces es donde se puede lograr el proceso de empezar a sanar y de rectificar cosas. Si veo que estoy repitiendo eso que me hicieron a mí, que me hizo sufrir, que me dejó una marca y le estoy generando a otros ese sufrimiento, ahí el joven puede empezar a reconectar un camino más desde la sanación y no desde la venganza, que es Ujú. tal vez en estos patrones muy antiguos de que, bueno, si a mí me lo hicieron, yo se lo tengo que hacer a otro. No, pero no necesariamente. Podemos cortar el ciclo y darle
protagonista al joven que ha sido víctima en cortar un ciclo es algo que ayuda, porque los hace sentir útiles ante algo que en el momento los sobrepasó y que pueden dejar una marca importante en la vida de otro de una manera positiva. Nos escribe María Fernanda Mazzarelli desde Buenos Aires. Dice, siempre ha existido el bullying, pero en la actualidad tenemos ciberbullying. Es decir, antes era una persona que está allí y uno podría defenderse, pero ahora es una circunstancia muchísimo más difícil. Como decía Fernando, antes se resolvía, bueno, te espero en la salida, y se corría la voz. Pero ahora no, ahora la situación va hasta la casa y están las redes. Ya para concluir, porque el tiempo se nos vino encima, me gustaría oír tu opinión al respecto. Fernando. Sí, el tema de las redes y del ciberbullying tiene un impacto, pues que como decíamos, lleva el fenómeno a otro nivel. Una de las características fundamentales para que se tipificar el bullying es que sea una agresión que se repita, que no es un hecho aislado, sino que es sistemático, permanente. El ciberbullying puede, con una sola publicación, un solo video, ya en sí mismo convertirse en un ciberacoso en la medida en que le puede generar con ese video viral o esa imagen viral la cantidad de gente, comentarios, replicaciones alrededor, pues que ya en sí mismo puede generar un daño devastador. Entonces, es mucho más el abordaje que tenemos que hacer en cuanto a la ciudadanía digital, la responsabilidad digital de nuestros hijos, de los que acosan, de los que están en el entorno, que ciertamente pues implica mucho más de la familia, César, como decía Javier anteriormente, que a veces es porque el chico copia el modelo de lo que hacemos en casa, que está naturalizado y agrede porque nosotros agredimos, y en otros casos encontramos que es porque está solo, que es porque no tiene límites, que es porque sencillamente no tiene a su alrededor ningún adulto que le pueda servir de referencia, ¿no? Entonces, reconocer en todos los casos cuál es nuestra situación y pues con valentía de alguna manera abordarla y buscar ayuda cuando consideremos que es necesario, pues no desmerita a nadie. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. César, un abrazo para ti y para Javier. Muchas gracias. Y Javier, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias por la invitación. Siempre a la orden y saludos a todos. Javier Martínez Rodríguez es psicólogo, psicoterapeuta de adolescentes, nos acompañó desde Guayaquil, y Fernando Pereira es educador y cofundador de Secodap. Habló desde Caracas. Una pequeña pausa. Al regreso volvemos a Ecuador, pero no a Guayaquil, sino a Quito, para ocuparnos del estado de violencia en este país, luego de, son ya 77 días con estado de excepción y recién el asesinato de la alcaldesa más joven del país, de apenas 27 años. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.